Cada vez hay más personas que presentan daño cerebral adquirido y ello paralelamente va a implicar que cada vez más personas con daño cerebral adquirido solicitan atención odontológica o cuidados odontológicos. Los cuidados odontológicos no pueden descontextualizarse de lo que es la atención sociosanitaria que requieren estos pacientes. La relación entre las personas con daño cerebral adquirido y el ámbito odontológico pasa por conocer la relación que existe entre el estado de salud oral con el estado de salud general, la atención de aquella patología existente dentro de la cavidad oral. Y la tercera es la prevención. Todas estas vías se tienen que abordar, por un lado, por parte de los pacientes y de su entorno y, por otro lado, por parte de los profesionales y de los futuros profesionales, que deben ser conscientes de las barreras para proporcionar atención odontológica de calidad, con objeto de establecer los protocolos necesarios para poder resolver de una manera satisfactoria todas aquellas demandas que este colectivo pueda tener.